Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón, como siempre. Chicos, ya hace bastante frío. Ya es la época donde tengo un abrigo y me pongo también otro abrigo por encima. Y ahora sí, entra el frío más fuerte, ya ahorita otoño, pero ya casi invierno, noviembre, diciembre y enero. Dicen que, bueno, febrero también. No, más bien, diciembre, enero y febrero son los meses más fríos, pero noviembre ya casi, y es uno de los más fríos también, así que bueno. Hoy cumpliendo rutina. De hecho, chicos, el lunes, si no me equivoco, subí podcast. El martes, bueno, no, el lunes no subí, más bien el lunes subí uno, pero fue el que grabé el domingo, para no subir los dos el mismo día, que ya estaba finalizando el día. Así que solamente esta semana hemos grabado uno, así que posiblemente este otro en Torrejón grabe otro y después el domingo, como siempre, grabe otro en Madrid. Chicos, no sé si les he comentado, los que siguen Instagram ya lo han visto muy posiblemente. He estado ahora, gracias a Dios, con un nuevo trabajo que me dio el presidente del Torrejón. Entonces tengo que irme temprano a las 2 normalmente a agarrar tren. A las 2, 1:30 por ahí, porque tengo que estar a las 4 en el estadio de Torrejón, y de ahí hasta las 12, y a las 12, no, hasta las 11:20, 11:30, y a las 11:30 venirme para Móstoles. O sea que llego a las 2 de la mañana, por ahí, 1 y no sé cuánto, 2, a veces 12:40, 12:50, a ver si me duermo, y después levantarme a las 5, una puñetera locura. Pero bueno, eso es lo que corresponde hacer ahora, para ahorrar el dinero y poder entrar a lo que les había comentado, al Alcorcón. Antes estaba oyendo una frase que es muy cierta, y es que no se puede llegar a debutar sin pasar por la cantera. Así que eso exactamente, pasar por la cantera y que se haga la voluntad de Dios, así de simple. Chicos, justamente en este podcast quería decirles, es cierto que nosotros vivimos en un mundo donde todas las ideas que tenemos, es decir, lo que nosotros vemos son ideas materializadas. Cualquier cosa que nosotros ahorita veamos, puede ser el móvil, la computadora, no sé en qué me estarás escuchando. Bueno, eso es una idea solidificada. Todo lo que nosotros vemos son ideas solidificadas. El cemento, que ahorita por ejemplo estoy sentado en una grada, el cemento que está acá, la cancha de fútbol que tengo al frente. Ahora que hay unas personas que vienen caminando para acá, que creo que son los que cuidan acá, traen abrigos, también es una idea solidificada. Van a jugar este deporte que es súper interesante, donde toman una pelota que pesa, no sé si 5 kilos o así, giran y la lanzan lejos, a ver cuál de todos llegó más lejos. Bueno, ese deporte también es una idea que es solidificada, porque la estamos viendo en este plano, ¿verdad? Con los 5 sentidos. Así que chicos, al final las ideas se terminan solidificando, pero hay algo importante que tienes que entender. No toda información es conocimiento. Esto es importante. No toda información es conocimiento, a pesar de que el conocimiento se basa en la información. Es importante que comprendas esto. Es importante que comprendas esto más que todo si llevas tiempo escuchándome o escuchando gente de desarrollo personal y demás, y te das cuenta que sigues estancado en el mismo punto. Es posible que poseas muchísima información. ¿Qué es información, chicos? Yo sé qué debo hacer. Eso es información. Yo en mi base de datos, es decir, tengo la información. Es decir, en los pensamientos sé qué debo hacer. ¿Comprendes? Pero no necesariamente eso va a ser conocimiento, porque para que sea conocimiento, al final de cuentas, es necesario tener en nuestras ideas eso que nosotros estamos diciendo.
en nuestras ideas, para poder terminar, como dije anteriormente, materializándolo, solidificándolo, porque recuerda que vivimos en un mundo de ideas solidificadas, pero es necesario que algo sea una idea tuya para que se solidifique. ¿Qué quiere decir esto? Mira, es posible que tú sepas que, te pongo un ejemplo, tomar una cerveza está mal. Es posible que tú eso lo sepas, ¿ok? Es una información que tienes. Tomarme esta cerveza está mal porque estoy dedicándome al deporte, por ponerte un ejemplo. O no debo ver redes sociales porque me paso 3 horas, por ponerte un ejemplo. Y me paso 3 horas procrastinando y viendo la vida de los demás. Eso es una información que tienes. Pero, ¿qué pasa? Que la idea que entra a tu mente es: ¿qué ganas de entrar a Instagram y de ponerme a ver gente, ponerme a ver perfiles de chicas, ponerme a ver perfiles de chicos, si eres mujer, no lo sé, ponerme qué sé yo, o a subir contenido que no importa, ver contenido que no importa, o tomarme esa cerveza, como dije antes? Es que hay miles de formas de procrastinar, o ver esa serie. Justamente ahí ingresa una emoción, que es: ¿qué ganas? Fíjate, una emoción. En la información que hay, hay que no debes ver esa serie, que no debes tomarte esa cerveza, que no debes entrar a redes sociales, que tienes que hacer tu podcast, que tienes que ir a entrenar al gimnasio, que tienes que subir esa historia, ponerte a hacer flexiones que hace tiempo no haces. Ese es tu información. Está en el plano de los pensamientos, en el plano espiritual. Pero, al final de cuentas, ¿cuál es el pensamiento que se mezcló con la emoción? Voy a entrar. Uy, qué rica esa cerveza. Ese fue el pensamiento que tuviste y sentiste la emoción. ¿Qué se terminó solidificando finalmente? Entonces tomas la cerveza. Entras a redes sociales. Es prácticamente sin pensarlo, pero simplemente llegó a tus ideas porque mezclaste ese pensamiento, lo decidiste mezclar con la emoción, fíjate. Ese fue el que tú inconscientemente decidiste mezclar con la emoción. Chicos, hace poco, les comenté que estaba leyendo un libro de Raymond Sansó, que honestamente me ha parecido un escritor excelente. Él comentaba que vivíamos anteriormente, en una sociedad evidentemente industrial, yéndonos al siglo pasado, ¿verdad? Después ya empezó la era de la información, hace relativamente poco. La era de la información viene de 20 años para acá, que ha empezado con mucha fuerza. Y muchísimo más en los últimos años, ¿verdad? 5 años, 10 años, la transformación que ha tenido es impresionante. Y vamos a pasar a otra revolución, por decirlo de una manera, que es la revolución de la conciencia. Ahora las personas van a ser más conscientes de las cosas. Pero si simplemente tomas decisiones porque inconscientemente decides mezclar un pensamiento que no lo quieres para tu vida con una emoción, para que esa idea, ahora sí, que está en el plano de las creencias, esa idea termine solidificándose, al final estás teniendo un bajo nivel de conciencia. Y ojo, a mí me pasa muchísimas veces, chicos. Yo no les vengo acá a contar como si yo fuera un ser. A mí me pasa muchísimas veces. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y porque el 95% de los pensamientos que tenemos vienen del subconsciente, imagínate. Entonces, aumentar el nivel de conciencia es darte cuenta, no sé si recuerdas de los 4 niveles del aprendizaje, darte cuenta primero de, no debo pensar esto, porque si se mezcla con una emoción sin darme cuenta, se terminará materializando acá, se terminará solidificando, lo veré en este plano, y después, ¿por qué me tomé esa cerveza? ¿Por qué entré a Instagram? No tuve que hacer eso, perdí 3 horas.
Si escuchan gritos, chicos, están esta gente tirando ese deporte que ahorita no recuerdo cómo se llama eso, de llegar el disco lo más largo posible. No debí salir de fiesta, no debí ver esa serie que ya perdí toda la noche. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No debí decirle que sí a mis amigos porque no tuve que salir a esa fiesta. Te arrepientes, pierdes 2 días, pierdes 3 días, que al final de cuentas te alejan de tu objetivo. Seamos sinceros, te alejan de tu objetivo. No sabes cuál es tu propósito, piensa, ¿qué haría? No estamos hablando de eso en este podcast, pero si no sabes qué es tu propósito, tengo muchos hablando del propósito. Piensa en qué harías toda tu vida sin que te pagaran. ¿Qué harías toda tu vida sin que te pagaran? Ese es tu propósito. Comienza a dedicarte a eso y vas a ver cómo todo lo demás va a venir por añadidura. De verdad te lo digo. Pero bueno, volviendo al tema. Aumentar el nivel de conciencia es darse cuenta en el nivel 3, en la competencia consciente, que no debo hacer eso hasta que ya tu subconsciente piensa en automático qué debes y qué no debes hacer. Para eso tienes que educarlo. Pero es increíble ver que hay gente que no se da cuenta cómo funciona eso. Y es importantísimo. Yo no sé si seré uno de los pioneros de estos pensamientos y ya las futuras generaciones, porque yo sé que futuras generaciones de deportistas lo escucharán, pero la próxima, así como vino la era de la información, vendrá la era de la conciencia. Si seré uno de los pioneros de la era de la conciencia, no lo sé. Si están los planes de Dios, pues yo encantadísimo, pero chicos, yo sé que esto va a ser un conocimiento universal en los próximos años. Mucha gente se dará cuenta de esto, cambiará sus hábitos, mejorará su vida, y justamente eso es lo que yo quiero. Poder ayudar a muchísimas personas con esto. No, por eso es que te digo, no solamente deportistas, cualquier tipo de persona, así te dediques a bailar ballet, a tocar el piano o a limpiar los espejos del parabrisas de los carros, en los semáforos, independientemente de lo que te dediques. Eso es una información universal. Entonces, cuando te das cuenta que la información como tal no es conocimiento, para que sea conocimiento tienes que ser consciente de lo que estás pensando. Fíjate en esto, tienes que ser consciente de lo que estás pensando para que cuando pienses en algo negativo digas no debo, y ahora lo que mezcles con emoción sea el pensamiento que tú eliges, justamente ahí ese pensamiento es el que se materializará. No debo, entonces no debes y se materializa lo que sí debes hacer. ¿Me explico? ¿Comprendes? Por tu elección. Chicos, así es como se mejora tu vida, aumentando los niveles de conciencia, comprendiendo que hay que poner un esfuerzo consciente inicialmente. Y ese esfuerzo consciente, chicos, tiene que ser diario. Si me escuchas, pero después sigues con tu rutina de toda la vida, mezclándote con entorno que te resta, viendo perfiles de gente que no te suma, que te hace caer en tentaciones, en fiestas, en procrastinación, en todo ese tipo de cosas, al final esto, lo siento, pero es así, no servirá de nada. Es un esfuerzo diario. El, conforme a tu propósito, elegir cuál pensamiento es específicamente, cuál información, de toda la información universal, de todo el universo de las posibilidades, dejarás entrar como conocimiento en tus creencias. Y justamente por eso es que nosotros podemos elegir la vida que nosotros queramos tener.
Porque cuando decides qué es lo que quieres ser, qué es lo que eliges ser, ojo, qué es lo que eliges ser, justamente cuando lo decides, se te van a presentar un montón de obstáculos, entre comillas, que no son más que tu mente jugándote una mala pasada, intentando por tus creencias frenarte, por tus creencias pasadas frenarte. Y es un esfuerzo consciente el decir, no elijo pensar esto, decido pensar con fe, con amor, con emociones positivas, esto otro. Y hacer que, por ende, tu cuerpo se mueva hacia eso. Con fuerza, con disciplina, con voluntad, con todas las facultades dedicadas a eso. Pero, chicos, cuando una persona dice que quiere lograr algo, porque yo he visto mucha gente así, quiero lograr esto, pero al final de cuentas te das cuenta que lo dice simplemente por decirlo, que lo dice, como decimos en Costa Rica, de la boca para afuera nada más, que eso significa que no está dispuesto a hacer un cambio real. Ves que en la primera de cambio cae porque es necesario para que logres una meta grande. Si es una meta pequeña, pues quizás no. Pero si es algo de verdad grande, es necesario el controlar tu mente, el controlar qué clase de información dejas entrar y el aprender a distinguir y aprender a seleccionar qué pensar. Para justamente seleccionando qué pensar, para seleccionando qué pensar, elijas qué creer y justamente cuando crees en algo, cuando tienes 100% creencia de que algo es así, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos anteriormente? Las ideas se solidifican. Justamente que te quería comentar esto porque lo estaba pensando. Lo estaba pensando y era necesario venir y soltarlo en un podcast. Tenía apuntado acá en las notas que quería comentarles esto. Sí, es cierto, vivimos en un plano donde todas las ideas son solidificadas. Y es que no es algo que yo me estoy inventando, chicos. Fíjate todo lo que vemos. Ahí estoy viendo a una gente corriendo en la pista de atletismo. Tienen tenis de atletismo, tienen ropa, ideas, saltan vallas de esas de atletismo, que también fue una idea, la cancha de fútbol, los arcos, las pelotas, todos son ideas. Fíjate, todo son ideas. Incluso los árboles, las hojas, la naturaleza fue una idea primero que se le ocurrió a Dios. Pero nosotros no podemos creer que toda la información que tenemos es nuestra idea. A lo que me refiero es que no puedes creer que toda la información que tienes en tu mente es tu conocimiento. No es así. Porque al final de cuentas, el conocimiento tiene que entrar, es decir, la información tiene que entrar conscientemente al plano de tus creencias para que sea conocimiento. Eso era lo que te quería comentar justamente ahora. Y como les digo, chicos, si escuchan bulla, está esta gente aquí haciendo deporte. Yo, por mi parte, hoy me vine sin cola. Tengo el pelo suelto y me lo lavé.
Entonces lo tengo un poco mojado con este frío que está haciendo, chicos. Increíble. Pero bueno, nos vamos para el tren y posiblemente ahora en Torrejón grabe otro. Si no, entonces lo grabaré mañana aquí mismo en el Polideportivo. Nos vemos, chao, chao.